drop, smile and roll. Gonna hit that bottom for the body and soul. Gonna tap that rhythm, feel the bowl. Gonna shake that devil and lose control. Let it stop, drop, smile and roll. Gonna hit that bottom for the body and soul. Gonna tap that rhythm, feel the bowl. Gonna shake that devil and lose control. Let it stop, drop, smile and roll. Gonna hit that bottom for the body and soul. Gonna tap that rhythm, feel the bowl. Gonna shake that devil and lose control. Let it stop, drop, smile and roll. Gonna hit that bottom for the body and soul. Gonna tap that rhythm, feel the bowl. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al que es el cuarto podcast, un podcast ya con un tono pues muchísimo más veraniego, plagado de olas de calor. Espero que sea un poquito más refrescante y al menos a las personas que no os podéis permitir ni aire acondicionado ni piscina, pues que esto os lo haga mucho más ameno. Y para ello, pues bueno, estoy acompañado de, como siempre, excelentes personas y grandes profesionales del sector, personas a las que admiro, como son Débora López Rivas, Kerk Drasler y Sara Bernazzi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? Odio el verano, no me gusta nada el verano. Vivo en una ciudad que ahora mismo a la sombra estamos a 41-42 grados. No puedo trabajar en el escritorio, solo tengo aire acondicionado en el comedor y en la habitación de matrimonio porque soy pobre. Entonces es como, no sé, no se puede salir a la calle. O sea que yo ahora mismo solo quiero que lleguen ya las vacaciones en agosto y poder morirme en una esquina mientras juego. Muy motivador, la verdad. O sea, qué duda cabe. Kerk, ¿tú qué tal? Aquí está lloviendo, entonces bueno. Aquí hace fresquito, ha habido unos días de mucho calor, aquí la humedad es asfixiante. Mucha gente dice, no, es que con 30 grados os quejáis, venid aquí a tener 30 grados, os lo recomiendo. Ya veréis que no es nada divertido. Pero nos ha bendecido Eolo con viento fresco y la verdad es que estoy de lujo ahora mismo. En 3 días voy a estar cagándome en Dios, por costumbre y por ateísmo. Y por el calor también. El verano es una mierda. La gente pobre lo pasa muy mal. La gente que dice el verano está de puta madre, playita no sé qué. Bueno, yo no iba a la playita porque no tenía dinero. Entonces me tenía que quedar en mi puta casa, que pega todo el día el sol y no tengo. Solo tengo ventanas en un lado, además. No puedo hacer corriente. O sea, es que vamos, en una historia de superación y una cosa loca. Vamos. Buah, se viene fuerte el podcast, ¿eh? Este podcast va a estar cargadito de buenas vibraciones. Yo quería decir algo igual para Miedo me poner da. contraste, pero noto cómo se derrite mi cara, entonces no tengo muy claro que puedo hacerlo. Yo, bueno, se me rompe la voz y todo, mira. Pues en medio de una mudanza, que no venía muy de cuento. Me hace gracia porque al principio del anterior podcast estaba como, bueno, esto está siendo muy movido, el mes que viene seguro que es más parado. Vaya. Así que nada, siguiendo los consejos de Ter, adoptando el plot twist como estrategia de vida. Ter lo propone cada 3 meses, yo espero que de aquí para adelante sea cada 3 años. Y nada, pues también no me gusta el calor, pero bueno, huyo de Barcelona a Galicia y espero que mejore. Allí hará calor también porque Ourense en verano pues te torras. Pero es otro tipo de calor, o sea que dentro de lo malo bien. Bueno, a ver si el siguiente podcast subes un poco el nivel y estás en Francia o te has ido a Japón a... No se puede subir el nivel respecto a Galicia, pero pues intento. Ahí te doy la razón, Sara. Sobre todo ahora que empiezan las ferias, el pulpo y toda la hostia. Sí. Conste que no me pagan los de turismo, pero deberían, ¿eh? De hecho, creo que la semana que viene es la de Arzúa, si no estoy equivocado. No, la de Touro, alguna mierda así. O sea, es una locura. Vas de pueblo en pueblo comiendo que flipas. Galicia es una cosa maravillosa. Sí. Bueno, a lo que íbamos. Como siempre, hacemos un hilo de recomendaciones sobre lo que hemos consumido este mes. Hemos decidido cambiar un poco el formato, no hacer como una retahíla, sino aglutinar todo en 3 recomendaciones, pues como máximo, para que no os sature. Entonces, en este caso, para marcar el contrapunto, voy a hacerlo yo, que normalmente suelo acabarlo. Y este mes... sobre lo que he consumido, que es bastante poca cosa. He tenido suficiente con levantarme por las mañanas, entonces esa ha sido mi victoria del mes. Pero respecto a productos culturales, os recomendaría Apegos Feroces, de Vivian Gornick. Este libro, bueno, pues actúa como un repositorio de los recuerdos de la autora, donde, digamos, el elemento
que vehicula la historia es precisamente esos recuerdos, los recuerdos que tiene con su madre, los paseos que hace con ella por las calles de Manhattan, mientras, bueno, echa la vista atrás recordando pues a todas esas figuras femeninas que han influido en su manera de relacionarse, pues tanto con los hombres como con otras mujeres y, por supuesto, pues consigo misma. La verdad es que me parece un relato pues que es muy tierno, muy humano, y enfatiza, ¿no?, en cómo las diferentes situaciones cotidianas nos pueden afectar y cómo nos marcan en muchos puntos, y cómo eso, de alguna manera, pues marca la línea inexorable de cómo nos vamos a proyectar en el resto de nuestros años. Y me ha recordado también, en algunos de los fragmentos, en algunos de los compases, a la relación que he tenido con mi madre, debido a esa distancia insoslayable que hay entre dos generaciones y esas fricciones propias de las vivencias, ¿no?, de cada uno. Yo con mi madre he tenido pues como esa relación de amor-odio que en el libro se plasma muy muy bien. Después, esto fue un artículo que es el videojuego Nunca tendrá la legitimidad cultural del cine, de Alberto Corona. Y bueno, yo creo que, hilando con el podcast anterior, por si no lo escuchasteis, voy a hacer una analogía con el fútbol, porque como soy un hombre blanco, cis y hetero, solo se me ocurren analogías con el fútbol, como no podía ser de otra manera. Entonces, yo creo que Alberto Corona está en un estado de forma increíble. O sea, me leo todo lo que hace y se nota que no para de informarse y que además tiene esa presteza, ¿no?, para conseguir verbalizar de una manera como muy locuaz todo. O sea, todos los productos culturales los analiza de una manera soberbia, y junto a Antonio Flores Ledesma me parece pues una de las voces más preclaras e interesantes, y aportan, vamos, tanto al discurso en general como al del videojuego en particular. Y bueno, en este en concreto, y sin hacer demasiado spoiler, pues hace una disección maravillosa sobre el porqué, ¿no?, de que el videojuego sea el arte del siglo XXI, pero que no esté reconocido como tal, que no tenga ese estatus. Y bueno, pues las problemáticas del videojuego una de las problemáticas del videojuego sea que es un arte posmoderno en comparación con su primo hermano, que es el cine, y las ventajas que esto le ha otorgado al cine ya desde la propia génesis. Pero vamos, que os recomiendo que os lo leáis, lo tenéis en A Night Games. Y por último, y barriendo para casa como no podía ser de otra forma, Asteroid City, de Wes Anderson. A mí me parece que es probablemente la película como más existencialista del director. Está repleta de metáforas y alegorías que, bueno, seguro van a ahuyentar a gran parte del público, pero vamos, creo que si os gusta se va a quedar con vosotros para siempre. Esta película, como una seña del director que viene ya pues trazando desde toda su filmografía, ubica su película dentro de una obra de teatro, es decir, utiliza un artefacto dentro de otro artefacto, es decir, lo que mucha gente ha tildado como el efecto Matrioska. Y bueno, la película se desarrolla pues marcando lo que es el desarrollo de la obra, tanto en la preproducción como en la misma producción. Se juega mucho con el color, con el aspect ratio, con la puesta en escena. Y bueno, pues me parece maravilloso cómo habla de nosotros mismos, cómo la obra de teatro, en mi opinión, es como una alegoría de lo que es la propia vida. A veces somos espectadores y protagonistas de nuestras propias vidas. Y eso hoy en día resuena mucho conmigo cuando no estás al volante de tu vida, pero a veces sí, no sabes si eres copiloto o estás al volante. Pues me ha sorprendido. O sea, es una película increíble. Está rodada en Madrid, en Chinchón. O sea que apoyemos a Wes Anderson y al cine, digamos, más independiente, ¿no?, dentro de lo mainstream. Y con esto acabaría. No sé, Kirk, ¿tú qué nos puedes contar? Yo este mes solo he hecho una cosa. Bueno, he hecho dos en realidad. Jugar a Final Fantasy XVI es lo único que estoy haciendo. Y ver Silo, la primera temporada de Silo, que es una serie que lo está petando bastante. Por si no la conocíais, os ha pasado debajo del radar. Está bastante guay, la verdad. Va de una gente que vive en un silo. De ahí que se llame Silo, son unos genios. Y la gente no sabe ni cómo ni por qué viven en ese silo. Pero un día descubren información de antes de una especie de revolución que hubo, que acabó con todo tipo de información y de rastro de lo anterior, de la vida anterior de la humanidad, y con la posibilidad de salir afuera porque se supone que está todo contaminado, ¿no? Entonces hay gente que empieza a descubrir, digamos, la verdad.
que no se sabe cuál es, y es un poco la heredera de ese sentimiento que generaba Perdidos en su momento, que era esta especie como de debate sobre los misterios de la propia serie, ¿no? El ir desengranando poco a poco con la comunidad qué puede ser esto, qué puede ser aquello, qué puede ser real, qué no puede ser real. Lo que pasa es que lo hace de una manera mucho más elegante y con personajes incluso más interesantes y más tridimensionales que Perdidos, que eran un poquito más estereotipados. También el paso del tiempo pues es lo que tiene, ¿no? Perdidos tiene como 700 años ya. Igual que nosotros, aceptémoslo, ya está, somos viejos. y mira cómo lucimos, cuidado. Somos maduritas Eso, interesantes. en tu zona. Ay, Dios mío. Cada día más culo. Y esto es todo lo que he visto. No, lo demás ha sido intentar vivir e intentar sobrevivir. Y así que no tengo más recomendaciones. ¿Y tú, Débora? Pues en mi caso, bueno, no he muerto. Quienes me seguís un poco habréis visto que he tenido como un mes bastante complicado a nivel laboral. No sé por qué, pero en algunas profesiones, como en el tema de videojuegos, hay como unas temporadas en las que de repente todo explota, hay un montón de proyectos, hay un montón de entregas, así que mi vida ha estado entre trabajar extra y algún viaje que también me ha tocado por trabajo, así que no he tenido mucho tiempo. Lo bueno es que me he podido por fin acabar Horizon Forbidden West, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Así que nada, traigo 3 recomendaciones. En este caso la primera es una serie, la 5ª y última temporada de La maravillosa señora Maisel. La serie está ambientada en el Nueva York de los años 60. Y sigue lo que es la historia de Miriam Mitch Maisel, una ama de casa judía estadounidense de clase alta que vive en el Upper West Side de Manhattan. De la noche a la mañana, Mitch verá trastocada su vida por 2 razones: la infidelidad de su marido y, como resultado de la misma, el divorcio. Entonces, pues de pasar de tener una vida idílica para la época que era, y digo idílica porque lo que se esperaba de la mujer era que fuese una ama de casa perfecta, que cuidase a sus hijos y demás, pues acaba haciendo comedia. Es decir, pasa de ser una ama de casa a dedicarse al escenario, al espectáculo, haciendo comedia. Esto será al principio su vía de escape y después pues un sueño que intentará cumplir para llegar a lo más alto. Entre bambalinas, pues tenemos espectadores de la vida de la protagonista, su representante Susie y quienes la rodean, como pueden ser sus padres y sus ex-suegros, que también siguen muy presentes, igual que su ex-marido. Vemos en esta serie cómo los lugares y la comedia está dominada por hombres y además encorsetada por su comedia arcaica y rancia, pero Mitch y Susie llegan e intentan luchar desde los locales de bajo nivel hasta alcanzar el exitazo en el mundo del espectáculo por muchas trabas que les pongan. La verdad es que es una muy buena serie en que se tocan temas increíbles, del primero al último. Es una pena que ya haya cerrado, pero creo que el cierre del final ha quedado como muy bordado para todos los personajes que aparecen. Y bueno, en esta última temporada sí que es cierto que varía respecto a las anteriores, porque en este caso viajamos entre distintas épocas, un poco para descubrir qué ha pasado con todos los personajes que aparecen y que tengan su propio cierre, que es un cierre que yo creo en parte bastante humano, porque es de claroscuro, por decirlo de alguna manera. Siguiendo un poco con esto, y otra de las cosas que suelo hacer cuando no tengo mucho tiempo es leer bastante manga. En general ya lo hago, pero cuando tengo poco tiempo, pues ya sabéis de otros meses que es una de mis vías de escape en este caso. Os traigo El hombre y el gato de Umi Sakurai. La verdad es que es un manga muy sencillo, es un manga muy dulce, pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es la sinopsis. La obra trata la vida de un hombre maduro y un gato adulto que se entrecruzan cuando el primero decide adoptar al segundo en una tienda de animales. Descubriremos el motivo de esta adopción. Pero para que os hagáis una idea, ya desde el primer capítulo, la tristeza de ambos queda eclipsada por la felicidad que sienten al compartir momentos juntos. Es decir, estamos ante un manga que sí que es cierto que tiene situaciones costumbristas a raíz de convivir con un felino, que quienes tenemos felinos ya sabemos qué anécdotas tenemos de estos bichitos peludos, pero también es la historia de un hombre, de su gato y de cómo podemos construir lazos de amor que nos ayuden a curarnos de los sucesos traumáticos de nuestras vidas. Es una obra divertida, es una obra tierna y emotiva, y que ahora mismo creo que hay 9 números publicados o algo así, así que tenéis
tenéis para rato, lo que los capítulos son tirando a cortitos. Por último, una lectura que yo creo que es imprescindible y básica, sobre todo si hablamos de feminismo y videojuegos. Marina Mores acaba de lanzar Play Like a Girl, que bueno, que para quien no conozca a Marina Mores, Blissey, también conocida en la comunidad, es una activista muy activa por el feminismo en los videojuegos. Mores ha investigado en profundidad los mecanismos que se instalan en la industria, en el sector y en el medio para que a las mujeres y otros colectivos disidentes no se expulsen, sobre todo con el tema de las mujeres. En este nuevo libro, porque ya sabemos que ha tenido como serie documental Nerfeadas, también es suyo, la antología Protesto también está en parte organizada por ella, pero hay otras compañías del sector que tratan distintos aspectos, distintos ámbitos del mismo respecto al feminismo y a la situación de la mujer. Pero en este caso, en el libro, la autora aborda 3 esferas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde las que las mujeres nos relacionamos con los videojuegos. Por un lado, el desarrollo, por otro lado, la comunicación y por último, como jugadoras. Algo que me parece muy interesante es que no solo hace una radiografía de la situación, sino que también aporta mecanismos y estrategias para que niñas y jóvenes puedan entrar o regresar, mejor dicho, a un medio, a una industria y un sector que constantemente nos expulsa de estos espacios, cuando los videojuegos deberían de ser para todos. Y eso es todo de momento. Yo espero el mes que viene tener un poquito más de tiempo libre, pero me pasa como a Sara, que cada vez que digo que el mes que viene va a ser más tranquilo, resulta que todo explota y no. Así que yo lo intento como mínimo. Bueno, es bastante, ¿no? O sea, joder, al final habéis hablado de cosas, ¿no? O sea, que ya es bastante para el tiempo que tenemos. ¿Y tú, Sara, qué has consumido a nivel cultural? Que como has dicho que has estado en Galicia... Perdón, que he pensado. La verdad es que he visto un montón de cosas, pero... Bueno, y por fin he podido jugar a videojuegos, he arreglado el ordenador, estoy súper feliz. Pero bueno, eso ya hablo al final, voy a empezar por lo que he visto, que es, bueno, no todo, pero un par de cosillas. Una de ellas es el anime Tatami Time Machine Blues, que va sobre la vida de unos universitarios que ven una residencia de estudiantes de Kioto, y todo aderezado pues, con viajes en el tiempo y los problemas y las situaciones que se dan entre todos ellos a raíz de eso. Es una serie bastante cortita, de una temporada de 6 capítulos de 20 minutos cada uno, o sea que si quieres te la puedes ventilar en una tarde, porque además de hecho creo que 4 minutos de cada capítulo son como créditos, entonces nada, más corta todavía. Y sí que es cierto que cuando empecé a verla, el primer capítulo no me enganchó, porque aparte de que es un estilo de animación diferente, que luego eso es parte de lo que te cautiva, como que de entrada hay una voz en off que empieza a contarte todo como muy rápido en japonés, y a ver, puedes estar más o menos acostumbrada a escuchar animes en japonés, pero esto era como, uy, demasiado. Y como que eso, el primer capítulo, entre esa entrada tan fuerte y que no estaba muy en situación y la animación no me acababa de encajar, no me encantó, pero después la verdad es que sí que me fue gustando. La trama es entretenida, pero sí que es cierto que no es muy novedosa, no es un anime que os vaya a solucionar la vida, pero bueno, como os decía antes, por la duración y por el tono creo que pues os puede permitir pasar un buen rato. Y sí que es cierto que conforme fui viéndola me di cuenta de que sobre todo el apartado visual y la escenografía me parecían súper bonitas. Aparte del uso de los colores, también hacen como un uso extraño de las texturas. Hacen como texturas, por ejemplo, en los árboles que a mí son casi geométricas y no te esperarías. Pero bueno, al final como que me acabó cautivando un poquito entre esos elementos extraños. Y después, buscando un poco sobre la serie, me enteré de que resulta que esta es la secuela de otro anime del 2010 que se llama The Tatami Galaxy, que todavía no la he visto, pero bueno, que espero verla, y si alguien ha escuchado esta recomendación, pues que haga como yo, lo que pasa es que lo haga bien y empiece primero con la de 2010 y después con la reciente, no al revés, pero bueno, yo haciendo cosas al revés no es una novedad. Después quería hablaros también de una serie que sí que es cierto que no me la he acabado este mes, pero me la acabé hace un par y todavía no había hablado sobre ella y me encantó, que es Broad City, creada y protagonizada por Ilana Glaze y Abby Jacobson. Son 5 temporadas de 10 capítulos cada una, pero también son capítulos breves, cada uno de 20 minutos, y básicamente habla sobre la historia de 2 judías estadounidenses de 20 y pico años que viven diferentes aventuras en la ciudad de Nueva York. Se mezclan con temas de actualidad porque también son personas que están concienciadas acerca de feminismo, racismo y más temas de justicia social, pero bueno, todo esto se mezcla también como con humor.
e historias surrealistas, entonces a veces no sabes dónde empieza y acaba la crítica social o dónde se utiliza como para meter puns y así. Pero bueno, que en general, aunque tenga este tono cómico, yo creo que sí que también tiene una intención mordaz por momentos. Y no sé, me parece que juega muy bien con ese equilibrio y me ha parecido súper divertida y me ha parecido súper interesante. Y al final, pues eso, tener a dos protagonistas que son mujeres y que aparte se comportan de maneras como súper extrañas, pues se agradece. Además, no sé, como las protas son mejores amigas, pues yo no podía parar de pensar en mi mejor amiga que está en Madrid y la verdad es que no la veía mucho y me da mucha pena, pero no sé, por situaciones que se viven, que aunque no sea exactamente igual, como que el espíritu que se refleja me recuerda mucho a ella y pues no sé, me hacía como ilusión y a veces le mandaba cosas y todo y de hecho se la recomendé hace tiempo. Y no sé, pues en general, como me gusta tanto esta serie, pues también pensé que se ve que me encantan las series escritas y protagonizadas por mujeres en su veintena. No sé, quizá tiene que ver con que yo lo soy, narcisismo un poquito, who knows. Pero bueno, en este sentido ya os habéis recomendado alguna vez Crashing y Fleabag, que están escritas y protagonizadas por Phoebe Waller-Bridge, pero es que además a raíz de esto enganché y empecé a ver Girls otra vez, que es una serie de la HBO escrita y protagonizada por Lena Dunham, y donde se descubría a Adam Driver, que después pegó el pelotazo de hacerse famoso con Star Wars y la peli se llama Marriage Story, sí, y todo esto, pero bueno, ya estaban Girls y a mí me parecía que lo hacía muy bien cuando la vi cuando era bastante más pequeña y me lo sigue pareciendo. Y eso, que la estoy volviendo a ver después de añísimos y me está gustando otra vez. Sí que hay cosas que no me parecen tan bien como cuando lo vi por primera vez, porque supongo que habría generado otro tipo de mirada, pero aún así la recomendaría. Y como os decía, por fin he podido jugar a videojuegos y he jugado a un videojuego que llevaba muchísimo tiempo queriendo jugar, que es Endling Extinction is Forever, que es un juego de la desarrolladora barcelonesa Herobit Studios del año pasado, que es una desarrolladora indie chiquitita que se ha llevado un montón de premios por este juego, incluido un premio BAFTA. Y básicamente va sobre una zorra que tiene una camada de 4 cachorros y que debe sacarlos adelante, afrontando todos los problemas propios de la vida de los animales salvajes, como puede ser el hambre, la depredación, las heridas, las enfermedades, las inclemencias climáticas, que antes hablamos del calor y a veces no pensamos en ese tipo de cosas respecto a los animales no humanos y también las sufren. Y no solo esto, sino también los peligros derivados del ser humano, como puede ser por un lado pues la caza, pero sobre todo el tema de la contaminación. Y eso, aunque el principal objetivo del juego es concienciar acerca de la crisis climática y las repercusiones que esta tiene para los animales no humanos y para nosotros en cierta medida, pero bueno, en este caso se pone sobre todo el foco en ellos, pues no me sorprendería que hubiese alguien vegano en el estudio, y aquí voy a hacer un trigger warning porque voy a hablar sobre violencia animal muy brevemente para que esto no se ponga tampoco hostil para personas que están aquí o personas que no puedan estar oyendo, que es que incluyeron elementos en el juego que si tuviese solo una mentalidad ambientalista o ecologista no entendería que le metiesen, como por ejemplo incluir una granja avícola en la que tú puedes pasear con la zorra protagonista y ver qué pasa con los pollitos machos, o también ver, bueno, con lo que es la escena en sí misma, que es bastante grotesca, con las gallinas en las jaulas de batería y todo esto. Y bueno, al final poder pasearte por ahí, incluso pararte y verlo, pues me parece que es bastante intencional. Y no sé, al margen de detallitos como este, en los que a lo mejor otra gente no se fija tanto, pero yo, como es mi tema, pues sí lo hago. Me ha parecido un juego visualmente precioso, la banda sonora es lindísima, creo que también puede jugar prácticamente todo el mundo porque no son muchas horas. En concreto mi partida creo que fueron cerca de 5, pero bueno, también es cierto que logros no los he conseguido todos ni por asomo. Y bueno, David me vio jugando y se burló de mí porque el juego tiene permadez, precisamente por el tipo de juego que es y por el tipo de conciencia que intenta generar. Y yo, como soy una persona que ya estoy concienciada, y no solo eso, sino que de toda la vida siempre he sido súper sensible con el tema del sufrimiento alemán, no quería que le pasase nada ni a Zorra ni a mis cachorros. Entonces, si había un atisbo de algo, lo siento mucho, pero Alt F4 y volvía a donde se había guardado por última vez, en la última vez que entré en la madriguera. Así que lo siento, Herobit Studios, no he sido honesta con esto, pero bueno, independientemente de eso, me ha parecido un juegazo y la verdad es que me ha parecido tan bonito como duro. O sea, que quien quiera meterse en esto, dependiendo de su tipo de
de forma de afrontar este contenido y de su sensibilidad, que escoja bien el momento para hacer. Y nada, sería esto un poco lo que quería rescatar de este mes. Y en relación con esto último que he contado, pues si os parece, chiques, pasamos al tema que hemos escogido para este mes. Que, bueno, en función de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pues se puede ver que la violencia hacia los animales apenas se problematiza en los videojuegos, salvo cuando este es el tema principal de la propuesta, como puede ser en Endling, el juego del que acabo de hablar. Y aquí quería haceros varias preguntas. La primera es, ¿no os parece que casi siempre se expresa de una manera dramática y hasta traumática? En el sentido de que parece que la única forma que tenemos de denunciar esa violencia pues es precisamente mostrándola. ¿Creéis que es una herramienta adecuada? ¿Creéis que es una herramienta que puede echar a la gente para atrás? ¿Creéis que a lo mejor no se debería usar el medio de esta manera? Y por otro lado, un poco en relación con lo que os contaba, de que para mí es un sufrimiento jugar a esto, pero aún así, obviamente he decidido exponerme a esta situación. ¿Qué hacemos entonces quienes estamos informados, sensibilizados o comprometidos ya con diferentes causas? Porque, no sé, quizá nos gusta saber que hay contenido que trata estos temas o nos gusta verlos reflejados, pero a lo mejor para nosotros es too much un juego como Endling o juegos parecidos. Entonces no sé si os gustaría rescatar alguna de estas preguntas. Preguntas complicadas. A ver, a mí me pasa. Yo tengo Endling, de hecho tengo la edición física, ¿vale? Empecé a jugarlo, pero me pilló en un momento que, como comentaré luego porque lo voy a enlazar, no pude seguir jugándolo. He jugado a otros juegos que también tienen esta conciencia ecologista, por decirlo de alguna manera. No sé muy bien porque tengo un debate interno con esta etiqueta también en el medio, que no siempre se utiliza de la manera más correcta, ni podemos hablar de ella, pero creo que esto da para otro debate. Por ejemplo, recuerdo varios momentos de Abzu en que eran tremendamente desgarradores, ¿vale? Y por un lado entiendo que se utilice esa herramienta porque es una herramienta muy impactante, ¿vale? Sobre todo para personas que pues no están concienciadas o no están tan concienciadas, ¿de acuerdo? Que yo también tengo aquí otro problema, y es que hoy en día, con toda la información que tenemos a nuestro alcance, con todas las campañas que se están realizando, que no estés concienciado, yo creo que aquí hay un punto de que te tienes que criticar a ti mismo, porque tienes que también concienciarte de lo que está pasando. No puedes sencillamente ponerte una venda, y si te estás poniendo una venda, sé consciente de que estás tomando una decisión y qué implicaciones tiene para ti, para las demás personas. Lo que quería decir con esto es que entiendo que sea una manera impactante, pero es que siempre nos ponen en el trauma y siempre nos ponen a ver esa violencia, ese drama. Todas esas historias parece que tengan esa característica, que si no impacta de una manera cada vez más desgarradora, cada vez más traumática, parece que no nos llegue. En cambio, luego encuentro videojuegos como Alba, que también intenta hacer este ejercicio de ecología, este ejercicio de respeto por el medio ambiente y por la fauna y flora, que sin tener tanto peso en el dramatismo, tanto peso en lo que sucede de manera negativa, también nos puede dar una serie de lecciones. Pero sí, en general es una herramienta que yo creo que se abusa demasiado de ella, y creo que en general se abusa de la violencia en el medio de una manera cada vez mayor. Yo creo que al final estamos siempre y continuamente ante imágenes violentas, y creo que estamos normalizando todo esto. El tema está en que qué pasa con personas como Sara, que has comentado que estás concienciada y demás, también en el activismo, a mí también me pasa. Entonces, ¿qué hacemos con personas que ya estamos sensibilizadas, que ya estamos informadas? Porque llega un punto en que, por lo menos en mi caso, yo no soy capaz de seguir viendo violencia animal en series, en videojuegos, en películas, etc. Y los trigger warning, de nuevo, yo soy la pesada de los trigger warning, pero los trigger warning deberían de ser una herramienta que estuviésemos utilizando ya, y no solo para la violencia, sino para otros aspectos, que hay muchísimos. Entonces, para mí, que yo ya estoy concienciada, que yo no quiero seguir viendo esto, pues me alejo de estas obras. De hecho, es que tener que tocar ciertos temas ya es que me revuelve el estómago. Y cuando entro en Twitter y otras redes sociales en que se comparten investigaciones animalistas, por ejemplo, en granjas que comentabas antes, Sara, es que estamos hablando de que son imágenes y vídeos explícitos.
y llega un punto en que yo como persona no quiero seguir viendo esos vídeos y esas imágenes, ya sé lo que está pasando. Claro, llega un momento en que tengo que dar un paso atrás, pero claro, por otro lado, aunque decía que era una herramienta que se está utilizando mucho y que impacta y puede abrir conciencias, por el otro lado, al final lo que pasa es que su abuso hace que no sirva de absolutamente nada, porque a lo mejor, Edlin, tú estás jugando a ese juego y dices, oh Dios mío, qué pena, mira lo que estamos haciendo, pero a lo mejor al día siguiente o al otro, tal y como consumimos hoy en día y la sociedad como es, y el capitalismo y demás, todo lo que nos presiona, al final hace que realmente no sirva de nada, porque nuestra atención se va a focalizar en otra cosa continuamente. Por ejemplo, hace unos días teníamos lo de Gladys, ¿era? La orca, que todavía sigue siendo noticia porque sigue hundiendo barcos. Pero ¿qué va a pasar con Gladys de aquí a 1 o 2 semanas? Va a desaparecer. La cosa es que, o sea, tengo la sensación, yo, o sea, entiendo como dice Débora el uso de una imagen potente, porque al final el shock tiene ese valor de sacarte muy rápido de tu ilusión, ¿no? Tu ilusión de que vas al súper y compras la carne y no sabes absolutamente nada de todo el proceso que supone que esa carne empaquetada llegue al puto Mercadona, por ejemplo, ¿no? Entonces esa imagen, ese shock tiene un valor que te saca de esa especie de sueño, ¿no? Pero a la vez es una imagen durísima que puede herir muchas sensibilidades, porque son imágenes brutales. Lo que pasa es que también en el medio del videojuego tenemos un problema, y voy a hacer el meme de sacar la carta de capitalismo, pero al final socializamos compitiendo como individuos, y cuando tú socializas de esa manera y compites por todo, lo normal es que eso se traslade también a las mecánicas y a todo en absoluto, ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a competir y competir mediante la fuerza física, porque ese es un mundo de hombres, hombres ciseteros, y demuestran su valía mediante la fuerza física, por ejemplo, eso se traslada a las mecánicas y se traslada al lenguaje del videojuego. Por lo tanto, al final tenemos una herencia cultural de la historia de la humanidad de competir mediante la fuerza física y la violencia, ¿no? Entonces es muy complicado salir de ciertos dinamismos, por mucho que tú puedas estar concienciada a más no poder y que quieras centrar la atención de tu juego en un tema como es, por ejemplo, pues la vida de una zorra y sus 4 cachorros, ¿no? Y lo complicado que es que vivan en un mundo como el nuestro hoy en día. Pero no puedes escapar de todo aquello que te rodea, de tus circunstancias, ¿no? Como diría el desgraciado Ortega y Gasset. Y al final vas a volcar eso sin querer en los videojuegos. Y es lo que digo, cuando la violencia es algo tan intrínseco a cómo vivimos, porque la violencia no solamente es golpearle a alguien en la cara y ya está, la violencia también es competir día a día, adquiere muchísimas formas. Uno de los ejemplos más claros que ha habido y que la gente ha aprendido es, por ejemplo, que la violencia machista, darse cuenta que la violencia machista no solamente es darle un bofetón a tu mujer, que tiene muchísimas más capas y hay muchísimos más tipos de violencia que no implican ni siquiera contacto físico. Y al final es complicado salir de esa dinámica, es muy muy complicado. Cuando creas cualquier cosa te das cuenta de cómo caes una y otra vez en este tipo de tropos o incluso de clichés y de formas de articular cualquier tipo de obra cultural, porque es que es lo que respiras todos los días. Entonces, claro, no sé. También tengo mis dudas muy serias porque un ejemplo también que me abrió mucho los ojos fue que las campañas por ejemplo, de la DGT con los accidentes de tráfico, que empezaron a hacer unas campañas súper brutales me acuerdo mucho de la campaña, el anuncio que hicieron con un conductor que se despistaba y empezaba a dar vueltas de campana al coche y acababa en un parque y arrollaba como a 12 niños. Pero los accidentes no han descendido especialmente por las campañas de la DGT. Entonces, mostrar imágenes brutales de atropellos o consecuencias brutales o por ejemplo, las cajetillas de tabaco, ¿no? Con las imágenes que hay ahora, que son ultra desagradables, la gente no deja de fumar por las imágenes de las cajetillas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos compensa colocar estas imágenes tan brutales? ¿Y qué tenemos a cambio, ¿no? Es muy, muy, muy complicado de saberlo. Pero claro, es que la alternativa, ¿qué es? Es que no lo tengo nada claro, por eso no... Bueno, yo, a ver, en base a lo que decís, o sea, yo diría que el tema de la violencia no se ha problematizado, no solo ya en los videojuegos, sino en el campo del arte en general. O sea, quiero decir, y si estamos acostumbrados a ver violencia entre animales humanos, pues ya me dirás tú si no hay un grado de abstracción mayor cuando hablamos
de animales que no son humanos. Quiero decir, se nos ha inculcado desde pequeños que es como un tema tabú, por ejemplo, el sexo, pero la violencia, ver desmembramientos, desgarros y demás. Y nosotros, bueno, somos millennials, o yo al menos soy millennial, y una cosa es consumir ese tipo de violencia desde la ficción, que encuentro que la ficción puede tener un uso pedagógico o de enseñanza, pero yo he estado comiendo, viendo las noticias con mi madre, viendo cómo habían muertos y veías los muertos en las noticias y acto seguido le decía a mi madre, mamá, pásame el pan. O sea, quiero decir que al final estoy de acuerdo en que las imágenes traumáticas no ayudan como un medio aislado, sino va acompañado de otros mecanismos para concienciar. Y también es cierto que estoy de acuerdo en que, por ejemplo, Sara y Débora parecen que, no digo que Kirk no lo sea, pero parece que son personas muy concienciadas con este tema y no digo que no, porque no lo sé, Kirk, o sea, como no lo sé, no te has pronunciado, no lo sé. Entonces, sí, es el gato de Rodinger, no lo sé, pero ellas dos sí que lo parecen. Y yo estoy en proceso también de hacer algunos cambios a nivel vital, pero es cierto que esas personas que están en constante y continuo contacto con esa realidad a menudo se vean sobrepasadas y vean que esa no es la herramienta necesaria. Lo que pasa es que, ¿cuál es la alternativa a esto? Porque comentabas, Débora, el caso de Alba, también creo que está el caso de Azor Hike, por ejemplo, ¿no? Que son narrativas que se basan en no utilizar la violencia para contar su historia, en ese desarrollo, esa armonía con los entornos. Pero claro, ¿cómo nos escapamos, un poco también haciendo alusión a lo que decía Kirk, de algo que es, no sé si diría genuino o inherente al ser humano, pero bueno, ha sido una manera de proyectarse a lo largo de los siglos? ¿Cómo escapamos dentro de los artefactos culturales? Porque al final esto actúa como una retroalimentación. No sé cómo lo ves tú, Sara. Aquí, ¿a cuál de vosotros contesto? No, o sea, a lo que quiero, o sea, sobre lo que quiero hablar es el tema de utilizar imágenes fuertes para concienciar a la gente. Y obviamente sí, incluso cuando empiezas en el activismo antiespecista, pues lo mítico, tienes que recomendar Earthling a la gente para que lo vea, o vídeos de según qué cosas. Yo la verdad es que prácticamente desde que empecé, lo único que he hecho de exponerme a relatos de violencia hacia los animales voluntariamente ha sido por medio de libros, papers y similares, que eso ya te pone una distancia muchas veces dependiendo del tipo de artículo o de texto que sea, porque si son artículos académicos ya el tipo de lenguaje es otro y como que hay mucha más distancia entre tú y lo que percibes de ellos, en tanto que víctimas que sufren pues eso, maltrato por parte de los seres humanos o cosas que le pasan al vivir en la naturaleza. Entonces yo he cedido de esa manera, pero sí que es cierto que luego me pasa esto y pienso, vale, para recomendarle esto a la gente debería haberlo visto, ¿no? Porque es a lo que vamos siempre, o para recomendar o criticar un libro debería habérmelo leído. Y en el caso de Endling, por ejemplo, si quiero recomendarlo o hablar sobre él, o antes cuando estaba haciendo la tesis que tenía una lista de libros con representación de animales, sobre todo diferentes tipos, que no sean como en plan pues los lobos del Skyrim, debería jugar a todas estas cosas o ver gameplays de estas cosas para después hablar con la gente y recomendárselo o decirle, pues a lo mejor te interesa esto como experiencia, si simplemente con saber lo que pasa en el mundo porque alguien te lo ha dicho no te llega. Pero es que no lo sé. A mí personalmente, en el caso de Endling puede que me rente porque al final también por el tipo de medio que es, el tipo de estética, puedo acceder a ese tipo de relato, igual que, yo que sé, por ejemplo, BoJack, yo creo que es una serie que no funcionaría si fuese con personas de carne y hueso, porque todo lo que dice y cuenta es durísimo. Y a lo mejor Endling, pues obviamente, si en vez de ser un juego cute, fuese un juego hiperrealista, la gente no jugaría, yo la primera, probablemente. Entonces, pues bueno,
no sé, creo que como punto intermedio está bien. Y lo que pasa es que, pues sí, a lo mejor si estás jugando sabiendo que va sobre la zorrita ahí por el mundo con sus cachorros y tal, pero de repente te encuentras la granja y eso es algo que no te esperabas, a lo mejor hay alguna peña que le triggería fuerte y le tira para atrás y lo cierra. O sea, Débora le tiró para atrás ya en sí mismo el juego, pero a lo mejor otras personas es ahí, a lo mejor yo eso creo que no se avisa o yo no recuerdo que avisasen. Y luego de cara a gente que necesita otro tipo de zarandeo para verdaderamente acabar conciencia de respecto a lo que está pasando, pues es que mostrar algo hiperbrutal no garantiza nada porque sí que te genera un efecto de disonancia cognitiva, pero la mayoría de la gente cuando tiene una disonancia cognitiva no se replantea cambiar su modo de vida en función a los nuevos ideales que debería adquirir, sino que lo que hace es buscar alguna otra cosa que le permita agarrarse a como ya vivía. O sea, suelen caer en un sesgo de autoconfirmación. Entonces, no sé si es la herramienta ideal para concienciar a la gente acerca de estas cosas. Tampoco sé si es la herramienta ideal para que personas que intentamos hacerlo tengamos que pasar por ello para poder hablar con sentido y recomendarlo o hacer un artículo sobre ello o lo que sea. Pero yo creo que la ausencia de ello quizás sería peor. Y además, pues es lo de siempre con el tema de los videojuegos y con cualquier artefacto cultural. No es una cuestión de quitar contenido, sino que es una cuestión de ampliar el abanico. Y Endling, en principio, aunque pueda tener ciertos problemas para según qué audiencias, ya sea por quedarse corto o por enseñar tu match, pues yo creo que es una propuesta que es mejor que exista. Y luego ya respecto a la violencia en general, pues es que no tengo mucho tiempo. Y entonces lo que extraigo de todo esto es que algunas cosas que podrían aplicarse sería, por ejemplo, no abusar de la violencia, porque de hecho el abuso al final hace que esté tan normalizado que no impacta, a menos que no sea cada vez mayor y mayor. Preparar recursos educativos para que identifiquemos esas violencias. Quizá no, esto relacionado con los anteriores puntos, no mostrar imágenes excesivamente explícitas o al menos adaptarlo al público, el uso de los trigger warning, y yo creo que tenemos unas cuantas herramientas que se podrían aplicar bastante bien y de una manera bastante sencilla. Yo quería hacer como un apunte por si le sirve a alguien y en relación a lo que decía Débora, y es que en mi caso en concreto el cambio no ha venido precedido por esas imágenes traumáticas. De hecho, hay como en los diálogos de Platón y tal, hay como toda una reflexión sobre cómo no mirar a los muertos porque ciertas imágenes tienen un impacto que nos cambia. Es decir, a nivel antropológico, el hecho de ver algo no hace que mejores, sino que te cambia, porque te acostumbras a la violencia. Y en mi caso, por ejemplo, lo que me ha hecho conectar con el veganismo ha sido conocer a alguien que me lo ha explicado y que me ha explicado las virtudes o que me ha explicado los fundamentos filosóficos y por qué debería creer en ello. Es decir, yo ya tenía una predisposición a escuchar, pero además ha habido una persona que ha tenido una actitud muy pedagógica y muy tranquila. Es decir, al final el cambio viene por ahí y no por las imágenes traumáticas, ni por el uso de la violencia en general. No creo que vayan a transformar. Claro, pero en este caso yo creo que al final... Es que esta conversación la tuve con compañeros de filosofía precisamente, porque habíamos hablado de pues lo mítico, ¿no? De que llevar a las aulas, tampoco digo gamificar las aulas, ni mucho menos, porque yo con el tema de la gamificación también tengo mis cosas, pero el tema de utilizar otro tipo, porque a veces ya se ponen pelis, o se ponen series, o se ponen documentales, pero es como parece que a veces pues recomendar videojuegos o a lo mejor jugar en común con tus alumnos o algo así puede ser como algo muy raro. Pero en este caso, por ejemplo, a lo mejor Endling o un juego similar, pero quitándole cosas que puedan... Es que iba a decir que puedan ser problemáticas, pero es que al final eso es parte de lo que lo hace interesante. Pero bueno, llevado a las aulas en según qué edades y de una forma controlada o a otros espacios, yo creo que puede ser como el mecanismo de invitación a la gente para preocuparse. Obviamente nunca el mecanismo de como final para concienciarles, ¿sabes? Todo eso tiene que ir acompañado, pues lo que dices tú, de personas que te acompañen durante el camino, también personas que te enseñen qué alternativas hay si tú decides cambiar tu estilo de vida en función de lo que estás viendo que ocurre o en función de eso que has visto que te ha dado curiosidad y te ha hecho investigar más por tu cuenta. O sea, yo creo que está bien tener este tipo de juegos
Tampoco sé con qué público lo hicieron en mente estas personas, por ejemplo. Pero obviamente tiene que haber más a mayores, pero creo que como posible mecanismo de entrada para cierto público está bien. Lo que pasa es que, claro, lo que os comentaba antes del formato, a lo mejor por un lado el que sea todo muy cute lo hace más llevadero, pero a lo mejor por otro lado le resta la seriedad que tiene la situación y alguna gente, pues lo que decía Débora, en plan, yo veo esto, juega esto 4 horas, cierro el juego y otro juego en Steam y ya está. Entonces no sé, la verdad. Estaba pensando, con todo el tema esto de los recursos didácticos tal, que luego también se pueden hacer todas las cosas bien y que no salgan y que la gente no cambie. Y me recuerda mucho, estaba acordándome todo el rato de un clip de Jamie Oliver, el tipo este que hizo una paella, creo que fue, y se le echó encima a media España, que hizo una serie de programas con niños, como para enseñarles a comer mejor, con niñas, perdón, y les enseña cómo se hacen los nuggets de pollo. Entonces les enseña qué se hace pues, con los desechos de los pollos, con todo lo que no se usa para el resto de alimentos, se hace con eso, ¿no? Y claro, las niñas van diciendo qué asco, qué asco, qué asco, hasta que les pregunta ¿quién quiere nuggets de pollo? Y todos dicen yo. Entonces, a veces también es que, quiero decir, necesitas también eso, una red de apoyo quizás, o gente alrededor que te pueda ya no solo guiar, simplemente apoyar y animarte para que, pues, porque es muy fácil consumir carne, o sea, es muy muy fácil, y esto ya solamente ya contribuye al sufrimiento animal, ¿no? Incluso yo en mi caso, por ejemplo, que ya hace años que reduje el consumo de carne muchísimo, yo contribuyo también, hay que ser consciente y no pasa nada, o sea sí pasa, pero quiero decir que está bien admitirlo y decir, oye, sé que contribuyo a esto, no soy el máximo responsable, pero estoy contribuyendo, ¿no? Y al final, obviamente yo jamás le pegaré una patada a un gato y cada vez que veo un animal que lo pasa mal, sufro y obviamente no me gusta, pero contribuyo a ello, y a veces pues también hay que saber navegar un poco esas contradicciones a la hora de enfrentarte a un material didáctico y saber que puedes llevar a una clase un juego como Endling apoyado de papers, apoyado del apoyo del docente o de lo que sea, y aún así los chavales pueden decidir no cambiar y oye, y ya está, y tampoco pasa nada, ¿no? Porque es muy complicado dar con la tecla, en general para todo. Con cualquier cuestión que un poco amenace el status quo o amenace un poco esa iba a decir me iba a hacer una referencia a Final Fantasy XVI porque ya estoy mal de la cabeza, pero que al final es como un bloque de hielo que tienes que ir cincelando a golpes esto, entonces cuesta muchísimo, está muy duro y hay que darle muy fuerte porque si no arrancas esos trocitos no hay manera de entrar hasta adentro, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco, muy poco a poco, y cuesta mucho, son muchos años de esfuerzo, sea la lucha que sea el tema del antiespecismo, sea los derechos de la gente LGBT, y esto es una lucha eterna, o sea, es que... Entonces, por eso digo que también hay que intentar no... o sea, el derrotismo también es un enemigo presente, ¿no? Hay que tener también un poco de calma y decir, bueno, esto cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, hasta que se dé con una tecla, digamos, que pueda aunar pues todos estos problemas y soluciones, como decía Débora, pues trigger warnings, tal, es complicado y hay mucha resistencia porque es normal, y esto va a pasar siempre con cualquier tema que amenace cualquier tipo de status quo social, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas una barbaridad, o sea, estoy sacando el tema a tomar por saco, perdón, ¿eh? No, pero yo creo que, bueno, yo me estoy sintiendo igual, o sea, que debe ser cosa de este calor que estamos aquí delirando, pero yo te veo bien, que yo siempre te veo bien y te escucho mejor. Lo que sí, voy a rescatar un poquito la conversación, ya que hemos hablado también un poco de esto de la estética cute de los videojuegos, del tratamiento de la violencia a los animales no humanos, pero de violencia en general en los videojuegos, y un poco esta limitación de que, bueno, pues parece estar en casi todos cuál es la alternativa, ¿no? Y lo primero que se nos puede venir a la cabeza quizás sean los wholesome games, porque por definición, aunque no del todo, pero sí, pero no, pero bueno, la definición que la mayoría de gente tiene en persona cuando piensa en wholesome games, pues son unos juegos mucho más amables y sin carga de violencia. Que esto ya, bueno, nos podemos meter en luego cómo lo definen las personas que hacen el catálogo de estos juegos, que hay muchos matices. Pero bueno,
volviendo un poco al tema de la violencia hacia los animales no humanos, ya no es que apenas se problematice en el mundo de los videojuegos, sino que pues si pensamos en wholesome mainstream como puede ser Animal Crossing o Stardew Valley o cosas por el estilo, nos encontramos en que tampoco desaparece esta violencia hacia ellos. Y se supone que los wholesome games, y esto sí que por definición de quienes han organizado todo el tema de la clasificación, son unos juegos en los que supuestamente no existe violencia hacia colectivos o individuos oprimidos. Claro, esto ya es un tema, porque para mí y por el tipo de tratamiento que sufren los animales no humanos sí lo son. Pero es que luego también nos podemos encontrar con que la violencia suele estar comprendida como acto dirigido hacia alguien y no algo, pero la violencia también se puede entender en un sentido más amplio, como el uso de la fuerza para conseguir un fin por medio de actos de dominación o imposición. Y de entendida de esta forma, los actos de explotación del entorno del medio ambiente también serían un tipo de violencia. Está claro que violencia hacia los animales no humanos, los wholesome games por lo general parece que sí, hay que si pescamos, hay que si no sé qué, pero los wholesome games también pecan bastante de violencia hacia el entorno, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? Yo es que en general creo que igual he jugado un wholesome game en mi vida, o sea que os paso la pelota. Claro, es que a ver, yo creo que aquí mezclamos muchísimas cosas. Los wholesome games no son juegos sin violencia. Tienen menos violencia, pero en realidad la categoría se refiere a juegos que nos hacen sentir bien. De ahí que, por ejemplo, una gestión de granjas sea un wholesome game, ¿de acuerdo? Hay otras características que cumplen los wholesome games, como por ejemplo lo que estábamos hablando de la estética cookie, ¿vale? Es decir, colores más agradables, etc. Sí que es cierto que tiende a haber como un respeto mayor a colectivos, sobre todo cuando hablamos de personas, de humanos, pero también es cierto que la violencia sigue estando pues en lo que tú comentabas hace un momento, ¿vale? En el tema de la pesca. De ahí que tengamos que hablar en profundidad, ¿vale? De a qué estamos jugando y qué estamos replicando desde los sistemas de producción, en este caso en la industria del videojuego, como algo agradable. Es decir, estamos diciendo que los wholesome games como un juego de gestión sí que lo es, pero claro, ¿qué hay tras esto? Es decir, hay tras esto de que nuestra tendencia como sociedad hacia las acciones, especialmente las violentas, y de cómo arraigadas están, hace que en nuestro ocio este tipo de actividades como son pescar, en que estamos ejerciendo una violencia o una explotación animal en una granja, nos producen calma, nos hacen sentir bien. Lo cual esto me lleva otra vez a lo que ya hemos comentado anteriormente, y es que por un lado, en la mayoría de casos desconocemos las distintas tipologías de violencia y cómo se ejercen. Es decir, comentabais antes, pues mira, la explotación animal, tenemos la violencia institucional, tenemos la violencia machista que ha salido antes, tenemos la violencia económica, tenemos la violencia psicológica, etcétera. Hay muchísimos tipos de violencia y creo que desconocemos estas tipologías y cómo se ejercen. De hecho, creo que hasta que no entramos algunas personas por experiencias que tenemos o por concienciación, etcétera, creo que no empezamos a indagar cómo este tipo de clasificaciones y no empezamos a ser conscientes de la naturalización con la que ejercemos y soportamos dichas violencias de todo tipo en nuestro día a día, de hecho. Entonces, claro, aquí se juntan varias cosas. Se junta, por un lado, cómo consumimos y a qué jugamos, cómo estamos educando a nivel de sociedad dentro de un sistema, pues como habéis comentado, capitalista, en que, por ejemplo, los animales son objetos a los que explotar, porque ya se les trata como objetos. Recordemos el tratamiento que tienen, ya por poner un ejemplo, las mascotas en este país y todo el debate que ha habido por la ley animal, que es insuficiente, pero muy insuficiente. Y por el otro lado, ¿desde dónde se producen estos juegos? ¿De qué manera? ¿Y qué referentes tienen las personas que están reproduciendo estos juegos? Es decir, produciendo y desarrollando estos juegos para que, por ejemplo, pescar, explotar una granja, explotar a unos animales, etcétera, nos parezca bonito, nos parezca deseable y nos parezca encima una cosa que nos ayuda a relajarnos, a desestresarnos. Y mira qué bonito que acabo de plantar un cerezo en medio de mi cosecha. Con el tema de los wholesome games, yo estoy
en la línea de Débora, por supuesto. Y mira que amo el Wholesome Direct. Han supuesto un apoyo para el tejido de la industria indie brutal, porque son gente que da un apoyo y un marketing a juegos muy chiquitos que de otra manera no tendrían esa salida y ese espacio en el medio. Pero todo viene con un pero en esta vida, y el pero es este, ¿no? Y quizás lo que más miedo me da es cómo, al hilo del tema de, por ejemplo, yo amo Stardew Valley, he echado muchísimas horas en Stardew Valley, pero es cierto que esta visión idílica del campo y esta romantización del trabajo, que tiene también que ver con cómo entendemos, por ejemplo, actividades como la pesca, ¿no? Esta especie de romantización de la pesca, de que es un momento de tranquilidad y de paz, cuando realmente estás pues explotando animales, ¿no? Tiene también que ver con esto, ¿no? Con esta romantización muchas veces de lo rural y cosas así, o de lo laboral. Y me parece que es... Si el problema de la sobreexplotación de imágenes turbias es un extremo del problema, el otro es la romantización precisamente de todas estas situaciones, ¿no? Es como la otra cara de la moneda, ¿no? Como romantizar esas relaciones animales, por ejemplo, el hecho de que una mecánica de los animales que tienes en una granja sea darles amor, no porque los quieres, sino porque así te dan más leche, o te dan leche de más calidad, es claramente un reflejo de cómo instrumentalizamos a los animales en la sociedad, ¿no? Y cómo se convierten en un objeto de producción, porque al final hay que producir muchísimo todo el rato. Hay que producir mucho. Y al final, es verdad que la definición de wholesome ha ido creciendo, de juegos de mecánicas no violentas, pues ya eso se acabó, porque incluso tienes videojuegos que son lo que se llaman cozy, que tienen mecánicas violentas, pero son cozy, pues porque supongo que si disparas con el pastel es mucho más agradable. Pero es cierto que tenemos un problema ya de categorización en el videojuego. O sea, yo tengo un enfado brutal porque hace poco, creo que no sé si fue IGN o fue Polygon, llamó a Dredge Dark Cozy Game, que es como, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser un juego en el que te acechan horrores éldricos, un juego cozy? ¿Cómo puedes decirlo cozy dark? Explícamelo, porque no lo entiendo, ¿no? Y todo esto tiene que ver con esa romantización que hay, y gran parte de lo que lo sufre es el mundo animal, ¿no? Que no solamente porque, si os fijáis el último Wholesome Direct, por ejemplo, que ha sido hace poco, la cantidad de juegos de trabajar que hay es una cosa loca. O sea, la cantidad de juegos en la que se romantiza el trabajo como si fuese la actividad final de tu vida, siendo yo marxista y estando enamorado de la habilidad transformadora que es el trabajo, ¿no? Pero aquí hablamos de trabajo asalariado. Y es un problema muy serio porque, joder, al final esta visión idílica del campo y también de la naturaleza, porque esto es otro problema también, la imagen idílica de la naturaleza, como si la naturaleza fuese un remanso de paz donde nada malo sucede y donde todos los animalicos se quieren entre ellos, es un problema porque te lleva a tener una relación insana con la naturaleza. Y eso también no ayuda en nada a los ecosistemas. O sea, que decir, el ejemplo de gente que va a tocar animales silvestres por la cara, como si fuesen mascotas, también es un problema para la naturaleza, también es un problema para los animales. Animales que, por ejemplo, se acostumbran a comer de manos de humanos y luego no cazan, ¿no? Y ya tenemos un desajuste y tenemos que entrar a meter la mano en ecosistemas para balancearlos cuando los hemos desbalanceado previamente, ¿no? Y al final es que esto es una movida muy larga. Si te pones a hilar, los problemas y ves que todo está concatenado y que al final estamos generando eso, una especie como de no sé, de pozo común en el que no entendemos la naturaleza, no nos relacionamos con la naturaleza de manera adecuada y claro, debido a eso, pues luego producimos artefactos culturales que tratan a los animales como la mierda. Y los wholesome no escapan a esto, por mucho que quieran ser cozy, por mucho que quieran ser alegres, por mucho que no escapan a esto. Y bueno, el otro día, por ejemplo, salió, ¿cómo se llama el juego? Nova no sé qué, que es literalmente de generarte tu proceso de industrialización en un planeta de no sé qué galaxia. Uno de los elementos que puedes usar son huesos de animal y literalmente tienes que matarlos y luego extraerlos como si fuese un mineral. Es como, ¿era necesario? ¿Te hacía falta huesos de jabalí espacial? ¿Hacía falta, de verdad? ¿No podía estar el jabalí espacial comiendo bayas tranquilamente y ya está? ¿Hace falta que lo domes? ¿Que lo tengas en
en 4 vallas de mierda? ¿Hacía falta realmente? ¿Es esto intrínseco para tu videojuego? ¿Tienes que tener esta relación con los animales? ¿No pueden estar simplemente y convivir? Pues parece que no. Parece que esa óptica humana siempre, ¿no?, nos lleva a entender los videojuegos de esta manera. Y es lo que decía al principio, de que es que vivimos de esta manera. Entonces es muy difícil escapar de ello, ¿no? Y los videojuegos, por muy wholesome que quieran ser y por muy cozy que quieran ser, no escapan de esta visión. Porque no podemos. Estamos condenados a la mierda. Así es. A ver, yo creo que precisamente... Es que el resumen está claro, pero... O sea... A ver, yo creo que por eso precisamente hablamos de lo wholesome y de la violencia, ¿no? Porque es mucho más sutil que en el AAA, que yo creo que todo el mundo puede verlo muy claramente. Y aunque es cierto que creo que... No sé si podríamos decirlo wholesome como un género, pero al menos como un conjunto de experiencias que intentan algo más, pero aún así, precisamente por cómo lo intentan, creo que se puede enmascarar más esos tipos de violencia. Pero al final es lo que decía también un poco Kirk. Todo esto responde a que se ve a los animales como un recurso y el trabajo y vender tu fuerza del trabajo como una manera de vida. Por eso vemos muchos de los relatos de personas que te cuentan que durante la pandemia lo que les hacía levantarse de la cama era jugar al Animal Crossing. Porque claro, cuando tienes un mundo lleno de incertidumbre, no tienes claro tu futuro laboral, llegas y estás produciendo. Es que te sientes útil, es que es muy coherente. Entonces, si ni siquiera somos capaces de vislumbrar el tema del trabajo como una violencia, no sé en qué medida, ¿sabes? Porque al final hay muchas personas que, pues para bien o para mal, no, para mal, ven a los animales como una fuente, como un recurso del que se pueden aprovechar. Y tienen como ese derecho a aprovecharse porque se consideran que están en la pirámide, en la cúspide de la cadena alimenticia y pueden hacer lo que quieran. Pero es que ya juegan a experiencias lúdicas que van en contra de sí mismos, como es pues tener una granja, trabajar y seguir produciendo. Y no rompe con ellos, porque es el establishment. Entonces, me parece pues absolutamente complicado. Si es que lo que decía un poco antes, hemos naturalizado las violencias. Para empezar, muchos tipos no sabemos ni cuáles son. O sea, no lo tenemos claro, más que el sexo. Y además, me he visto la Wholesome Direct antes de grabar el podcast para ver un poco qué juegos se presentaban. Hay uno que me ha escamado, pero soberanamente, que se llama Little Friends, que es un juego de perritos que les puedes poner artículos. O sea, lo puedes hacer como a la carta. Le puedes poner gafitas, le puedes poner un jerseycito, lo puedes hacer de distintos colores. Quiero decir, como que creo que eso a lo mejor no se podría contemplar a priori como un tipo de violencia, pero al final coges al animal y te lo intentas hacer, te lo ajustas como a ti te parezca. No respetando su propia naturaleza, sino, pues eso, customizándolo como si fuera un coche en el Fast and Furious o en... Bueno, Fast and Furious no, joder, en el GTA. Fast and Furious es una peli. ¿Sabes? O sea, quiero decir... En el Need for Speed. En el Need for Speed. Ahora, un perro con neones estaría guapísimo, también te lo digo, ¿eh? Estaría bien guapo, no me lo neguéis. A ver, sí, pero aquí la cosa es como darles amor y ponerles gafas y gorros y sombreros y jerseycitos. Y es como, hostia, luego no te sorprende ir por la calle y ver a una señora que lleva a un perro en un carro para un bebé. Dices, uff. A ver, yo también voy a hacer de abogada del diablo y te digo, si el perro va guay, yo con eso no tengo un problema de por sí, ¿eh? O sea, porque también con el rollo de vestir animales... Aquí me van a zarandear la peña vegana si me ve, pero bueno, con lo de vestir animales, yo también obviamente de entrada soy anti, pero he conocido personas que han tenido mascotas que literalmente están vibing si le pones algo. Hombre, no me refiero a algo apretado, algo que no les deje moverse, ¿sabes? Pero que no le causa ningún tipo de diferencia por lo que tú puedes percibir en su comportamiento, en sus niveles de confort o disconfort. Sí que es cierto que por regla general... pues antropomorfizar a los animales y tratarles como si fueran personas, no en el sentido positivo de darles X derechos que siempre se merecen, sino en el sentido de tratarlos como a seres humanos, tipo ponerles ropa, hacerles tatuajes, que hay peña que tatúa a los animales o cosas así. Pues obviamente
lo general, bueno, tatuar siempre, pero lo otro por lo general, big no también. Pero bueno, esto era por hacer un poco de abogada del diablo, perdón. Yo es que difiero, pero sin más. Lo que sí, antes tú estabas diciendo una cosa que yo no estoy del todo de acuerdo, porque sí que es cierto que entiendo el planteamiento de que si no somos conscientes en los wholesome de cómo reproducen ideologías y comportamientos que son problemáticos respecto a temas de clase y de trabajo, cómo vamos a hacerlo respecto a temas de violencia hacia el entorno o de violencia hacia los animales no humanos. Pero es que yo creo que es diferente, porque en el caso de las violencias que supone el sistema de producción actual y cómo se reflejan ese tipo de juegos o en los juegos casuales en general, creo que no nos damos cuenta porque es una cuestión más de mecánicas, más de interfaz. La continuidad se da más como en esos elementos. Sin embargo, en el caso de los animales, yo creo que es como más, no sé si diría narrativo, pero es como más narrativo y es más visual, ¿sabes? Es como tú estás viendo que estás pescando. Pero con lo otro creo que es como más un tema de mecánicas, de pues los juegos que tienes que producir, que tienes que hacer X clics por minuto, que tienes que estar atendiendo a las notificaciones. O sea, es como que la continuidad la veo más dejes que tienes tú en tu día a día a la hora de hacer las cosas, que de hecho muchos casual games o juegos de móvil funcionan porque reproducen lo que haces tú en la oficina, por ejemplo, si tienes un trabajo de oficina, que es en plan minimizo, hago esto, luego tengo un minuto y hago clic, clic, clic aquí y ya está, y luego otra cosa, ¿sabes? Veo más como la continuidad por ese lado y por eso creo que también es más difícil de detectar o es más sutil. Pero en el caso de los animales, como lo veo más, pues estás haciendo esta acción y es evidente que estás haciendo esta acción. Pero bueno, igual me equivoco, ¿eh? También es que yo creo que es que esto es un Cristo bendito de la vida, pero también hay como una óptica, por traer la actualidad. Hace poco había un problema con creo que es un quarterback de la NFL, no sé, porque me da igual Estados Unidos por completo, pero que subió una foto que había cazado un oso el tipo, con un arco, y había gente que lo defendía porque decía, es que luego se lo come. Digo, ya, no deja de ser violencia animal. O sea, que decir, entonces, también esto, trasladado a los videojuegos, es como, yo qué sé, si pesco peces, pero luego los llevo a un acuario, ¿no? Como Animal Crossing, están viviendo súper guay, ¿eso qué tiene de malo? Hombre, pues tiene de malo que lo sacas de su entorno, ¿no? Que sigue siendo una violencia contra un animal, que luego lo expones, no cobras entrada. Bueno, quiero decir, es verdad que el acuario de Animal Crossing no cobras entrada, está muy bien, tiene hasta incluso un lado científico de clasificar los animales, tal, y todo eso, lo que tú quieras, pero no dejas de arrancarlos de su entorno y llevarlos a un cacharro para que lo vea la gente, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, a la actividad biológica que tienen los biólogos, valga la redundancia, los biólogos, por ejemplo, yo que sé, con los pájaros que se anillan y se vuelven a dejar libres sin ningún tipo de problema, que es una actividad que hace falta ese momento de estrés para el animal, ¿no? Para anillarle, porque al final tienes que atraparlo, anillarlo y tal, pero luego se le devuelve a su entorno y se le deja que funcione en su entorno de manera natural, sin intervenir en absoluto nada más que con simplemente seguimiento, ¿no? Entonces, si la gente entendiera también las diferencias que hay entre cómo se puede tratar un animal de cara a su estudio, quizás también entendería que la violencia no es solamente eso, coger un pescado, abrirle las tripas y comérmelo ahí crudo, ¿no? Como una visión como súper visceral. Que realmente es eso, o sea, si yo cojo un puto pez en el río y lo meto en un acuario, también es una violencia, porque estoy cogiendo un animal que está tranquilamente en su puto río y voy y lo saco para mi pecera, para mi disfrute, para mi experiencia estética, ¿no? De ver ahí cómo flota por mi pecerita. Y joder, es que ser consciente de todo esto es complicado, porque al final las tiendas de animales son un sitio legal en el que ves a perretes en jaulas y conejos y pájaros y de todo. Y es como esa normalización constante, sumada a que encima medios jóvenes que tienen ese cariz, digamos, progresista, ¿no? De, por ejemplo, que aparezcan los pronombres en la creación de un personaje, ¿no? No hacen el esfuerzo o no tienen el alcance que podrían tener con respecto a estas cuestiones. Es muy difícil sacarlo de la normalización, es muy muy complicado. Y a mí lo que me da pena con el respecto a los wholesome
es que parece que el camino que toma es el otro lado, es el de la masificación, y con esto, digamos, el buscar un público más amplio, por lo tanto, adecuarse mucho más todavía a la norma, porque la gente suele estar en la norma, no suele estar en los márgenes, ¿no? Entonces, es que es muy complicado, porque al final, si quieres tener un discurso antisistema, tienes que hacerlo desde fuera del sistema, o sea, en la medida de lo posible, quiero decir, o sea, vives en el sistema, pero tienes que alejarte de él, no puedes, o sea, quiero decir, si yo... O sea, yo no puedo decir, muerta toda la violencia animal, me voy a comprar un perro, ¿no? Es complicado armar ese discurso junto, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si tú quieres venderle a mucha gente un videojuego, es muy complicado decirle, mira todas las cosas que haces mal. Que sepas que todo esto es violencia, tú estás formando parte de esto, ¿no? Porque le quieres vender una cosa, y vender una cosa violentándole, por mucho que sea de la forma más amable, es muy complicado. Y os vuelvo a recordar que aquí hay que producir y vender. Este es el fin último de la humanidad, al parecer, y es lo que hay. Entonces, esa masificación de los Wholesome, que han visto cómo su popularidad ha arrasado, y tenemos 8.000 millones de juegos de granjas, 8.000 millones de juegos de trabajar y tal, no menos shooters, no menos de los shooters que hay muchísimos shooters, pero han visto esta explosión. Es muy complicado que una vez te pase ese proceso puedas seguir articulando un discurso que ataca frontalmente, digamos, a lo que ya está más normalizado, ¿no? Se puede hacer, pero igual lo haces una vez o dos y la tercera no cuela, ¿no? Entonces, a la gente le gusta comer, tiene esa manía, incluso hasta 3 veces al día, gente muy avariciosa. Y al final, si no puedes ganar suficiente dinero para hacer el próximo juego, pues te quedas en la estacada, y es complicadito, muy complicadito. Yo es que lo entiendo y no lo entiendo. Quiero decir, entiendo que tenemos que navegar en el sistema, y creo que lo hemos ido comentando en este podcast. De hecho, Sara lo ha ido comentando más, de que en la medida de lo posible podemos ser activistas y podemos ir haciendo a pequeñas cosas. No del todo, obviamente, porque tenemos que seguir sobreviviendo en el sistema que es un capitalismo, es una explotación y demás. Pero sí que es cierto que también, para que las personas se den cuenta de esto, para que realmente haya un cambio, necesitamos referentes. Y cuando hablamos de referentes es que necesitamos videojuegos, necesitamos series, necesitamos películas, necesitamos obras que toquen estos temas, que los toquen de una manera también, pues lo que hemos comentado antes, con una serie de herramientas, pero que también nos ayuden a salir del mismo pozo y de lo mismo y de lo común que hay, y de lo que es familiar, porque si no salimos nunca de lo que es familiar, a poco que sea, ¿vale? Yo no estoy diciendo de manera radical, o sí, que también puede pasar, que también ha funcionado. Hay juegos que radicalmente han cambiado la manera de hacer y de producir. De hecho, estamos, por ejemplo, viendo, empezando a ver cooperativas de trabajo dentro de la industria del videojuego. Por tanto, necesitamos esos referentes, necesitamos que haya alguien que poco a poco esté dando esos pasos, más, menos, de la manera en la que pueda, porque es lo que estamos comentando, que cada persona tiene unas circunstancias y cada persona... Estamos en una escala de poder, estamos de una manera o de otra, tenemos más o menos privilegios, pero desde nuestra posición, si podemos, creo que es importante que demos esos pasos y que se creen referentes y que se creen otras escenas, otras maneras de producir, de desarrollar, de consumir y de educarnos, porque a fin de cuentas esto también forma parte de la educación. De hecho, estamos viendo que hay un problema estructural, social y educacional en el que todavía hoy en día las nuevas generaciones están creciendo, pero es que necesitamos empezar a romperlo poco a poco. Es lo que has comentado antes, Ker, que poco a poco hay que ir cincelando y rompiendo esto, a poco o a mucho, pero hay que irlo 100% de acuerdo. Solo un apunte, un extra, la guinda del pastel. Creo que la crítica aquí tiene una oportunidad de oro para poder incidir perfectamente en este tema, y siempre lo digo, la persona que me hizo darme cuenta de que los minijuegos de pesca son violencia fue Marta Trivi, en un texto en Anaid. Quiero decir, y creo que aquí la crítica tiene, con el marrón que tiene encima mismo la crítica y sobrevivir haciendo crítica en internet, y sobre todo en el mundo de los videojuegos, está complicadísimo. Débora, especialmente, lo ha hablado más de una vez. El otro día en el podcast anterior, David lo comentó también. Bueno, y Sara también obviamente está ahí. Creo que ese es un lugar como al que se puede acudir desde la crítica para incidir fuertemente en educar al público que la crítica no solamente es ponerle un número a un videojuego, evidentemente es mucho más. Y creo que este tema, por ejemplo, es un tema que podría ser como un gran baluarte de la crítica de videojuegos, por ejemplo en España, que tenemos gente buenísima, mejorando lo presente, por supuesto.
Y, joder, como que es una oportunidad como de oro, ¿no? De poder educar y en la medida de lo posible, o al menos hacer presente el tema, que ya es una victoria en sí misma, ¿no? Que el tema se debata, que esté ahí, que alguien, aunque sea que haya 4 imbéciles que se enfaden en Twitter, pero que el tema ya salte, ¿no? Y haya gente que lo lea y diga, un momento, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto, no? Voy a clicar, voy a leer. Y estaría muy guay que eso también ayudase pues, a que la crítica en España pues, fuese una forma también de vivir con un sueldo digno y no pues cobrando 7 euros por 14 piezas, ¿no? Bueno, es por lo que decía Débora, del tema de los referentes. Y esto lo hablaba con Sara en Barcelona. O sea, realmente lo dijo Sara y era a colación del veganismo, que hay veces que para conseguir ese cambio social o esa concienciación social, a lo mejor sería más efectivo, por ejemplo, tener a un Rubius que sea vegano o que hable del tema de la violencia en los Wholesome Games, que a lo mejor hacer 455 papers que no se va a leer ni la madre del que ha hecho los papers. O sea, quiero decir que al final, a veces, dentro de lo mainstream, de la cultura popular, tener esos referentes que conectan con audiencias también muy jóvenes, que a lo mejor son pues más maleables, por así decirlo, son, bueno, pues más influenciables, a lo mejor posibilita más un cambio o lo acelera un poquito más que anclarse a lo mejor, pues eso, que la crítica está muy bien y compro a Kirk todo lo que ha dicho, absolutamente, pero que además, joder, tener a alguien que a lo mejor tenga un cierto altavoz social y que te explique que no juego a esto porque es violencia, porque mira lo que pasa, utilizando pues como utilizaría el Rubius sus comentarios, ¿no? El what the fuck, lol y demás, a lo mejor conecta más con los jóvenes que utilizando pues un lenguaje rocambolesco que es difícil, de cierta dificultad a la hora de comprenderlo y con el que a lo mejor pues no acabas de conectar y como no conectas, pues pero para eso tendrías que tener sin más. Un plantel de influencers que el 99% no fuesen o putos fascistas o putos imbéciles. Dilo, Rey, dilo. Claro, entonces, a partir de ahí estás jodido. Porque como tenga que venir el Rubius a decirme a mí que no juega o Alex el Capo, que no juega a Hogwarts Legacy porque J. Caron es una trefa y no porque se lo deba a su niño de 13 años, pues ya me dirás, ¿no? Entonces, cuando tengas un plantel de influencers que no sean el 99% fascistas o imbéciles, incluso a veces ambas, que es maravilloso, pues entonces puedes hacer algo al respecto. Mientras tanto, pues te tienes que joder, es lo que hay. Total. Estoy muy cansado, no sé si me he dado cuenta de la gente, estoy un poco hasta los huevos. Bueno, aquí se compra hasta los huevos. Sí. ¿No? ¿O qué? ¿Sara? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, porque es que, como bien has dicho, fui yo la que te planteo un poco la idea, ¿no? Sí, o sea, yo fantaseo mucho desde hace años con esa idea un poco de un caballo de Troya. En mi caso sería antiespecista, ¿no? Pero bueno, inserte movimiento de justicia social el que prefiera. Y si todo es interseccional, pues muchísimo mejor. Porque al final la gente que tiene un número de seguidores que tampoco son pequeños, que tienen este tipo de pensamiento, suele ser de gente que se dedica a ello explícitamente. O sea, que tú sabes, vale, esta persona, este influencer, este youtuber, este streamer, lo que sea, va a hablar sobre esto y quiere vendernos esto. Lo interesante sería alguien que hace de todo y que ahí te va soltando pildoritas. Pero bueno, no me voy a poner yo aquí a desvelar mis mecanismos de manipulación de las masas. Que si no funciona. Pero bueno, o sea, me parece buena idea, pero de todas maneras, obviamente, como quienes estamos aquí, pues algunos más que otros tenemos ya nuestra audiencia independientemente de su número y estamos metidos en la crítica cultural o estamos intentando estarlo. Y este es nuestro altavoz concreto, al menos de momento, quién sabe en el futuro. Pues no sé, hablando de referencias, de referentes y de todo esto, y sobre todo pues apelando una vez más al hecho de que yo de lo wholesome controlo más bien poco y vosotros veo que estáis súper al día porque entre otras cosas os habéis visto el Wholesome Direct de las jornadas de la NOE 3. Quería preguntaros, porque yo qué sé, hay personas que ya han hablado de wholesome que por ejemplo tienen conciencia ecocrítica. Tú por ejemplo has nombrado a Alba, a Débora,
Toda la catombe de Marta Trivi comenzó con el artículo acerca de Terranil. Hay un par más, que Ápico, A Wildlife Adventure, pero no sé, por ejemplo, del último direct, ¿vosotros visteis algún juego que os llamase la atención en el sentido de que pueda tener un planteamiento distinto de nuestras relaciones con el entorno, o lo que hablábamos antes de nuestras dinámicas de producción o de nuestro tratamiento a los animales, que no sea lo que ha comentado David de vestir a tus perritos? ¿O os ocurre, independientemente de que no haya salido en el Wholesome y sea anterior? ¿Tenéis alguna recomendación para mí y para la gente que nos escucha? O por cerrar también un poco con una nota más positiva y más definida. Yo ahora mismo no sé, siento ser aguafiestas, pero es que no se me ocurre ninguna. O sea, por ejemplo, a ver, no es por hacer publicidad, pero yo tengo el Patreon donde hago mini reseñas y de hecho al final tuve que coger e incluir la categoría de que no tengan violencia o la menor posible. Porque me estoy dando cuenta de que haciendo lo que es el Patreon, haciendo mini reseñas de este tipo de juegos que son pues agradables, etcétera, concienciados y demás, me doy cuenta de que es muy complicado encontrar un juego al que no tenga que ponerle un trigger warning, por ejemplo, o que sea prácticamente sin violencia, excepto algunos simuladores e incluso alguna visual novel, y tampoco. Quiero decir, porque los simuladores de gestión, porque normalmente contamos también la ecología, como lo que comentabas tú antes, con Terranil. Yo Terranil no veo un juego ecologista, ni mucho menos. O sea, podemos hablar de ello, ¿vale? Podemos hablarlo de manera abierta y demás en otro momento, porque ahora nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero yo no lo veo un juego que nos haga concienciarnos por el medio ambiente, porque hay una serie de características y mecánicas que precisamente lo que hacen no es que todavía estamos modificando los entornos de una manera para buscar algo y con unos objetivos en concreto. Pero bueno, que me cuesta muchísimo encontrar videojuegos que no tengan una mínima violencia o que no tengan una mínima explotación o que no estén anclados en los sistemas y tal. Y es lo que comentábamos, que al final todo acaba teniendo un poco su pero, por desgracia, y ahora mismo no se me ocurren videojuegos excepto, yo que sé, cuidar a cachorritos de perrito y aún así deberíamos de valorarlos y de analizarlos con cuidado para ver realmente si eso es así o lo que estamos es, como lo que comentaba antes Kirk, romantizando una serie de circunstancias que al final no nos están haciendo más conscientes de lo que sucede, sino lo que están haciendo es directamente focalizarnos en una imagen que es agradable para nosotros, pero que en el fondo, pues si vas rascando te encuentras otras problemáticas. A mí solo se me ocurren dos y no lo tengo muy claro porque no sé lo que puede pasar en el juego final, pero Little Kitty Big City es un juego sobre un gato que está apoyado en la ventana y se cae y tiene que volver a su apartamento, y que en principio parece que es un juego muy alegre y que no profundiza nada más que una aventurilla pues eso, alegre de un gatito que se tiene que volver a casa, ¿no? Que no, realmente no hay ningún tipo de violencia, parece. Digo en la demo, claro, luego lo veremos. Y luego la otra opción que se me ocurre es el Oli Frog Toad Skater, que es literalmente es Tony Hawk Pro Skater, pero con ranas que hacen skate. O sea, nada más. Lo demás, todos son juegos en el que hay algún tipo de violencia animal de la que hemos estado hablando, o que haya algún tipo de romantización de pues procesos, por ejemplo, industriales con los animales, etcétera, o de la granja y tal, todo este rollo. No se me ocurre nada más. Lo demás, la preocupante cantidad de juegos que romantizan y que habilitan y normalizan el trabajo asalariado como si fuese algo de la hostia, como el juego este, al que le tengo muchas ganas por otra parte, de tener tu propia biblioteca rodante. Que es como, seguro que te da para vivir. Es una cosa que tiene una pinta de darte unos dineros que flipas. A ver, a mí solo se me ocurre uno viendo la Wholesome Direct. Sí que es verdad que no tenemos demasiado tiempo, entonces sería como abrir un melón, pero tengo mis dudas respecto a si podemos, o sea, si modificar un entorno implica necesariamente que sea una violencia, y si lo fuera, en qué consistiría ese tipo de violencia. Quiero decir que creo que esto podría dar para que hablásemos bastante más, porque yo ahí sí que es verdad que no lo acabo de tener del todo claro. Creo que depende más de cómo se haga que de que se haga, pero
creo que esto tiene muchos matices y podríamos hablar sobre ello. Pero respondiendo quizá a la pregunta de Sara, lo único que se me ocurre, ya salió en la Wholesome Direct del año pasado, pero ha vuelto a salir en esta, que es el Snufkin. Que no sé si os suena, que es como un relato en 2D en el que manejas a una protagonista que parece que tiene como una conexión con la naturaleza y demás. Y viendo el tráiler, o sea, quiero decir, no pondría la mano en el fuego por ello. Pero bueno, entiendo que como has dicho, Sara, recomendaciones así en general, ¿no? ¿O no? No, sí, o sea, utilizaba el ejemplo de del último Wholesome Direct, pero era más por tema que por fecha. Yo, a ver, más allá de esas, no. Las recomendaciones que os daría del Noe 3 es Jusanta de Don't Nod, que no confundir con los creadores de Life is Strange. He probado la demo, salvando muchísimo las distancias porque el concepto es distinto, pero bueno, me recordó a Celeste, pero porque es un juego que profundiza en la escalada y también se asemeja bastante al Death Stranding, en el sentido de que con cada gatillo manejas unas extremidades y demás, y como que escalar algo y luego ver todo lo que has escalado, a mí me produce un placer que es inexplicable, no sé muy bien por qué. No me gustó que no te puedas caer, la verdad, pero eso es en la demo. No sé si en el juego final se pondrá o no. Creo que el hecho de caer para mí le da la vidilla, pero bueno, entiendo que a lo mejor puede ser algo más pues contemplativo y que no tiene por qué ser, pues eso, no sé, entrañar, ¿no? Ningún tipo de no sé, pues de desafío o whatever. Después, el Alan Wake 2 de Remedy, o sea, ya sabéis que son los creadores de obras pues como pueda ser Control o Quantum Break, obras que creo que dentro de lo mainstream intentan hacer algo distinto. Es un poco, haciendo la analogía con el cine, un poco como A24. O sea, A24 es indie. Hombre, A24 tiene de indie, ¿sabes? Lo que yo de facha, o sea, bastante poco. Pero tampoco es súper mainstream, ¿sabes? Es como te puedes mover, ¿sabes? En esos márgenes. Y tiene muy buena pinta. Los que seáis fans de Alan Wake ya lo sabéis. Y el último, que aquí sí que quiero hacer énfasis, es The Cosmic Wheel Sisterhood de The Construct Team, la desarrolladora valenciana afincada en Benimaclet, que yo como valenciano que soy, pues es como que es un orgullo, ¿no? Fan de los videojuegos, tenerlos por aquí. Es una demo preciosa. Si habéis jugado al Red Strings Club o habéis jugado a ese conjunto de pequeños, pues bueno, ensayos que hicieron bajo el nombre de Essays on Empathy, que me parece una maravilla. Lo que hablábamos en las aulas y la gamificación, yo creo que esos juegos tendrían que estar en las aulas para los críos, porque es jodido, o sea, se puede aprender un montón. Y bueno, pues se nos cuenta un poco la historia de pues una bruja que ha sido expulsada de la aquelarre, ha sido condenada al ostracismo, la han despojado de sus poderes y ha convocado a una deidad para que la libere. Y ahí empezaremos. Si habéis jugado al Red Strings Club, pues hay esta combinación a la hora de hacer. Si en el Red Strings Club eran bebidas, aquí son cartas del tarot que puedes configurar. Yo invertí más bien bastante tiempo en hacer unas cartas que se ajustasen a lo que yo pensaba o yo creía que debía ser. Y está hecho, o sea, Jordi de Paco me parece un excelente guionista. Las imágenes de Marina, cómo está diseñado ese pixelar con ese gusto, pero sobre todo la banda sonora de Fingerspeed me parece absolutamente, o sea, consigue en todo momento transmitir la esencia de la escena, esa sensación, y además es una calidez la música, o sea, te hace sentir tan a gusto. Es decir, es que forman un equipo, es un tándem descomunal. O sea, añadir todos los juegos en la wishlist, pero sobre todo el de The Construct Team, porque les ayuda mucho después a la hora de venderlo que aparezca en la lista de recomendados de Steam. O sea, increíble. Por cierto, esos son mis la demo que hablábamos antes de los trigger warnings, la demo tiene un apartado de trigger warnings solamente para la demo. Con lo cual ya no es un avance con respecto a otros juegos, es con respecto al mundo de los videojuegos enteros. Y un saludo desde aquí a todo The Construct Team, que son la cosa más bonita que tenemos en este país.
son maravillosos, o sea, y no solo de este país, sino del mundo, o sea, son mis amores y los tengo en un pedestal directamente, o sea, les quiero muchísimo. Pues no sé, o sea, yo he visto, David, que ya has soltado tus recomendaciones, o sea, ha ido flechado, así que yo voy a ir breve. Va a ser breve lo mío porque no he podido escoger ninguno de los videojuegos porque ha sido una locura. Creo que este año ha sido el año que más directos he visto, pero porque he podido estar en casa y tomármelo con calma y con bastante humor, porque había cosas que eran tremendas, terribles y es mejor no ver. Así que yo voy a recomendar que si no conocéis, o aunque conozcáis el tema del medio y de la industria, hay 3 directos que sí o sí tenéis que ver del 9-3, que son Devolver Direct, crítica hacia la industria mainstream del videojuego, es decir, tendencias, modas, estructuras. Hay una producción bastante divertida y que quienes estamos ahí dentro sabemos los chistes internos, por decirlo de alguna manera. Wholesome Games, que aunque hayamos metido bastante baza en la etiqueta, creo que es interesante que podáis ver cómo enfocan y qué otras producciones están haciendo en el medio, que no solo sean las más comerciales. Sobre todo recomendación del canal de Kerr, que es desde donde yo lo vi. Así que adelante. Tenéis en cuenta por los nuevos lanzamientos, las actualizaciones de proyectos confirmados y otras sorpresas. Creo que es uno de los directos en los que mejor me lo paso, de hecho, y que tiene bastante material, y material más o menos variado respecto a otros directos. Y por último, si queréis estar al día de indies a doble y triple A, la conferencia de Microsoft, es que tenéis que ponerosla y gozarlo muy fuerte, porque además si tenéis Game Pass, la mayoría de títulos van directamente de primer día de lanzamiento a Game Pass. Yo puedo añadir 2 cosas, aparte de Construct Team, que son mis padres, madres y abuelos y todo. También añadir que hay otros 2 jueguitos de producto patria que van a salir, que uno es Laika Age True Blood, que es de Brainwash, que siempre hace cosas súper interesantes. Es verdad que este es bastante turbio violento, la verdad, pero también Luto, que tiene una demo, que es un juego canario, es un juego que está hecho por gente de Canarias, y es un juego de terror que pinta que nos vamos a cagar encima. O sea, de verdad que si tenéis ganas de pasar miedito, el Luto va fino, ¿eh? Y ya está. Pues ¿Y tú, Sara? cierro yo, venga. Iba a recomendar el de Laika que ha recomendado Kirk, para lanzar un poco con el tema de violencia y los animales y que quedase precioso, pero bueno, no pasa nada, lo ha hecho Kirk, o sea que he tachado de la lista. Perdón. No, a ver, Perdón. Y para la gente mejor, que se lo recomiendo a 2 personas, hombre, si no se fían de uno, que se fían de 2 y de quien haga falta. Aparte de Laika, yo de toda la Noe 3 también quería rescatar Starfield, que es el lanzamiento de Bethesda, que supone que saldrá en septiembre de 2023, y que, siendo tan fan de Mass Effect, lo que se pudo ver pues me llamó bastante la atención, donde hay rol, ciencia ficción, exploración de la galaxia y mundo abierto. Allá voy yo de cabeza, si los requisitos me lo permiten, eso siempre. Y también dependiendo de la cantidad de bugs, porque Bethesda ya sabemos un poco de qué peca. Pero bueno, dicen que si lanzaran el título a día de hoy, sería ya el juego de la empresa con menos bugs de su historia. No sé si es marketing o es verdad, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Y al margen No es de decir eso... mucho tampoco, ¿eh? Dime. Que no es decir mucho eso, decir que es un juego con menos bugs, bueno, pues... Sigue siendo con más bugs que el 80% del resto, pero bueno. A ver, aún así, yo con bugs y no bugs les tengo cariño, se lo perdono. Y bueno, al margen de por la cantidad de bugs, se supone que este juego también va a marcar un hito en la historia de los videojuegos, porque necesita un SSD con 125 GB de espacio libre para poder funcionar. O sea que esto puede ser un santo pepino o puede ser una santa mierda de la optimización. Eso ya lo diremos cuando lo juguemos. Y, por supuesto, si lo jugamos. ¿Perdón? Si lo jugamos, porque somos pobres, no sé yo, Ya, es un es verdad. SSD. Bueno, yo igual lo En juego, fin, perdona, Sara. igual lo juego en 2028, ¿sabes? Nunca, eso también es verdad. Pero bueno, lo intentaré. Y ya para cerrar, que no puedo estar más contenta porque es mi Rest videojuego, pues el Final Fantasy VII Rebirth, que es la secuela de la primera parte del remake, que va a salir en 2024. ¿Qué puedo decir? El Final Fantasy VII es mi juego favorito de la historia, es mi infancia, lo va a seguir siendo siempre, aunque no lo haya tocado desde hace años, pero es que en su momento lo toqué demasiado y me lo pasé 8 veces, y eso que yo era un moco.
Y cuando sacaron el tráiler del Rebirth, pues la verdad es que se notó mi fanatismo porque me lo puse como 3 o 4 veces seguidas porque quería verlo todo. Quería ver por dónde avanzaba la historia, quería ver los escenarios y no sé, o sea, con lo poco que se pudo ver del mundo exterior, de la granja de Chocobos, la charla con... Nunca supe cómo pronunciar el nombre de este señor, Bugenhagen, en el Cañón Cosmo. En lo que se ve también del rector de Nibelheim, la escena con Junon al fondo, que creo que también está por ahí, el viento fuerte, creo que era la traducción del avión. Pues no sé, todo me puso los dientes larguísimos, me emocioné y me están dando ganas de volver a ver el tráiler otra vez. Así que no sé, pues también muchas ganas de ver no solo cómo gestionan todo este espacio fuera de Midgard, que es todo un reto, pero también de cómo avanza la historia, porque al final se ve que están tomando un camino bastante diferente por según qué escenas, y también con mucha curiosidad por ver si se podrá controlar a Cid, Vincent o Kaisit dentro de este juego, o tendremos que esperar algo más. Y bueno, también respecto a limitaciones para poder jugar, yo soy más pobre que las ratas, entonces no creo que lo haga, pero tengo un hermano al que le va estupendamente en la vida y fue como jugué a la primera parte del remake, o sea que será lo que haga con la segunda probablemente, a no ser que tenga un golpe de suerte, que crucemos dedos, toquemos madera. Pero eso, para todos los fans del Final 7 que no sean muy puristas con la historia del Final 7, pues creo que por supuesto esto probablemente haya sido la joya de la corona de la 9.3. Y nada, estas serían mis recomendaciones venideras. ¿Cuantísimos Twinks vamos a ver en el Final 7 Rebirth, chaval? ¡Qué bueno! A ver, si os venís, yo os presto la Play 5. Ya sé, yo hago comunidad. Yo hago comunidad, es decir, si os venís y tal y queréis jugar con la Play 5, adelante, yo hago comunidad. Ahora mismo no lo puedo hacer, pero antes nos prestábamos juegos en el grupo de amigues que tenía en Barcelona para gastar menos, porque por desgracia, pobres. Bueno, yo por lo que he visto, perdón. No, habla solo. No, que iba a decir que yo por lo que he visto en Twitter, Débora y su pareja cocinan bastante bien, pero que yo me ofrezco a cocinar, limpiar y cosas para jugar a esto en el momento en el que salga, podemos negociar. Estoy abierta. Yo me ofrezco a comer, si queréis. Yo me ofrezco a comer y jugar. Claro, ya está. No necesitamos más. No a la explotación. Aquí no se trabaja. Se hace lo justo y lo mínimo para sobrevivir y se juega. Ya está. Vacaciones. Me vale también. Pues nada, chiques, genial las recomendaciones. Yo creo que a quien nos escuche pues son bastante variadas. Antes de acabar, quería incidir únicamente en varios puntos. El primero es el 21 de julio se estrena Barbie. Hay que ir todo el mundo a verla en el barco de Barbie, por favor. Y si puede ser de rosa, algo de performance, purpurina, algo, o sea, brilli, lo que sea. O sea, por favor, con alegría a verla, por favor. O sea, no vayáis siendo unos siesos. O sea, joder, armemos un espectáculo ahí, estaría guay. Y nada, después pues como siempre, pues recordar que tanto Débora tiene un Patreon, Kirk hace muchas cosas en Twitch, así que si os pasáis por ahí, pues oye, pues siempre está bien. Siempre tienes un Amazon Prime y tal que no sabes qué hacer con él y dices, pues oye, se lo voy a dejar porque, coño, para tenerlo ahí y no gastarlo, amigo, gástalo, o sea, gástalo, porfa. Después está, como siempre, el triunvirato, Nad Moderada, Terebi y Espada y Pluma, o sea que es gente que está currando a degüello de manera constante y haciendo un trabajazo enorme, o sea que, entre ellas, pues aquí, Sara Bernazzi, he sido, ¿no? He visto el trabajo que hay detrás, o parte. Se ha estado presencialmente, así que hay bastante movida ahí. Hasta aquí este podcast, esperamos que os guste. Si llegáis hasta aquí, comentad, esperemos que haya sido de vuestro interés. Y bueno, si todo va bien, nos vemos en julio. Esperemos que estemos todos bien y podamos grabar. Que para vosotros será en agosto, pero nosotros nos vemos en julio. Un besito. Chao. Agur. Adiós.